que vive dentro de nosotros. Entonces yo sé que cuando se nos muere alguien nos sentimos triste, pero debe sentirse triste por esto, porque ya no va a poder abrazarlo, porque ya no va a poder estar cerca de él, porque ya no va a poder besarle o hablar con él. Todo eso debe de hacerle sentir triste y está bien, pero no debe sentirse triste porque se murió, porque esa persona no se murió. El que vive adentro no se murió solo su cuerpo. Ojalá que agarre esa revelación para que cuando le toque, que ojalá que no le toque pronto, que le toque después de mucho tiempo, ¿verdad? Pero nosotros le decimos a nuestras hijas, acuérdense que un día nos vamos a ir. Ay, no, ustedes no hablen de eso. Pues es que si nos vamos a ir, ¿verdad? Porque si tú vives pensando que tus papás nunca se van a ir, después cuando se vas andas ahí todo azotado ahí, porque no pensabas que sí se podían ir. Y la verdad es que todos esto, vamos a ir, le guste o no, pues vamos a ir. Pero vamos a hablar que aunque nuestro cuerpo hoy no es eterno, cuando llegue la salvación del cuerpo, sí vamos a recibir cuerpos eternos. ¿Qué le parece? ¿Está bien con eso? Vamos a 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5, del 1 al 9. Si me acompaña. Ya sabe que Corintios tiene dos cartas. 5 del 1 al 9 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ahora, ojo, que morada terrestre está hablando de este cuerpo, de este cuerpo, el cuerpo físico en que usted y yo nos movemos. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, que quiere decir esta tienda, se deshiciere, ojo, que quiere decir se muriere, llegar el tiempo en que se va a morir, entonces dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y no está hablando aquí de la Nueva Jerusalén, que es real y que existe, pero que está hablando es de una casa espiritual para el espíritu que vive dentro de nosotros y que nos va a dar un cuerpo ahora eterno y espiritual. Entonces dice, tenemos esa casa no hecha de manos en los cielos, verso 2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque así, pues así, seremos hallados vestidos y no desnudados. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, note, para que lo mortal, el cuerpo, sea absorbido por la vida, el cuerpo nuevo que hemos de recibir. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así es que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ojo, en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ausentes del Señor, ojo, en este sentido de que no podemos comunicarnos con Él, no podemos ir con confianza al trono de la gracia, podemos ir en el Espíritu, pero el cuerpo no puede llegar allá, solamente el Espíritu que ya ha nacido de nuevo. Entonces, en ese sentido, estamos ausentes del Señor, pero dice el verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Verso 8, pero confiamos y más quisiéramos, fíjese lo que quisiera, dice Pablo, ¿qué dice? Estar ausentes del cuerpo. ¿Qué cree que dice ahí? Estar ausentes del cuerpo. ¿Qué dijo Pablo? Quisiera ya haberme muerto. Sí, lo pone así bien nice, ¿verdad? Lo pone bien fancy, pero lo que está diciendo, yo quisiera la verdad ya haberme salido del cuerpo. ¿Por qué? Aquí va la buena nueva. Porque si estoy ausente del cuerpo, dice, estoy presente al Señor. Y eso nos enseña, mis amados, y aquí les doy una lección muy importante, que los que son de Cristo, fíjate, los que son de Cristo, diga fuerte, los que son de Cristo. Que son de Cristo, no que dicen que son, sino los que son. Los que son de Cristo, cuando se mueren, cuando dejan el cuerpo, no se va a este limbo, no se va a este purgatorio, todas esas son cosas inventadas. No, se va a la presencia del Señor. Entonces por eso cuando
cuando un amado mío se va, o cuando un amado suyo se va, sí nos sentimos tristes, pero al mismo tiempo es como una tristeza y un gozo, porque era de Cristo, ¿sí me explico? Entonces se fue de aquí y llegó a la presencia del Señor. O sea, está mejor que yo. No lo cree, pero bueno, ahí después le llega la revelación. Entonces usted es de los que va a llorar mucho cuando se le muere un familiar, porque eso lo tiene que creer. Eso tienes que saber, que aquí la Biblia dice: quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Cuando me salga de este cuerpo, si soy de Cristo o como soy de Cristo, voy a estar presente al Señor. No tengo el cuerpo que tenía porque ese se murió y lo van a enterrar aquí en la tierra y lo van a hacer todos los bien bonito ahí, el rito que hacen, tú sabes, que dicen ahí. Una vez estaba en una funeraria, pues se había muerto el papá de alguien, ¿verdad? Y entonces estaban ahí, el ministro siempre dice cosas bonitas. Tenemos aquí a nuestro hermano que era un gran padre, era un esposo excelente, un trabajador como nadie más. Y la viuda estaba ahí con los hijos y dice: hijo, asómate, no nos hayan cambiado de tu papá ahí, porque ese que están diciendo no se parece nada al que teníamos en la casa. Porque siempre tratan en el funeral de darle un tono así muy a veces irreal a lo que la persona era. Y yo creo que hay que consolar, pero tampoco hay que echarle tanta crema a los tacos, ¿verdad? Si era de Cristo, pues era de Cristo. Y si no era de Cristo, lo único que puedes consolar a la familia es decir que tenemos un Dios todopoderoso que nos ama y que nos da consuelo en todas nuestras tribulaciones. Pero mandó al hijo a ver si no se lo habían cambiado. Y por causa de eso ya no sé ni dónde iba. ¿Qué le digo dónde iba? ¿Qué verso? Sí. Presente. Sí, gracias. Ausente del cuerpo y presentes al Señor, ¿verdad? Presentes al Señor. Verso 9. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, ¿qué debemos procurar? Serle agradables, que no vengas ahí de vez en cuando. No, afírmate. Sé una persona firme en tu iglesia y que tus hijos cada domingo no haya con que vamos a ir a la iglesia, mamá, vamos a ir a la iglesia, porque ya saben que a veces vaya y a veces no. No, que si es domingo usted va y vámonos todos. No, aquí no hay pregunta de que si vamos o no, vamos a ir porque es el día del Señor. Amén. Porque dice que debemos procurar serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, de ese asunto vamos a hablar enseguida, pero te estoy hablando del cuerpo que recibiremos, que es un cuerpo eterno. También en 1 Corintios 15, por favor, verso 51. Corintios, pero la primera, capítulo 15, 51 al 54, por favor. Te estoy hablando que un día tendremos un cuerpo eterno. 15:51 dice: he aquí, yo les digo un misterio. Fíjese, el misterio que nos va a hablar Pablo. No todos dormiremos. Ojo, tienes que interpretar eso. No veo pantallas hoy. Es que no está la pantalla. No sé por qué. Dice que no todos dormiremos. Eso quiere decir, no todos nos vamos a morir. Diga fuerte conmigo. No todos nos vamos a morir. Caray, va a decir: pues entonces, pastor, ¿en qué quedamos? ¿No que todos nos vamos a ir? Pues sí, lo que pasa es que como quiera nos vamos a ir, pero no muriéndonos. Hay algunos que nos vamos a ir cuando Cristo venga, pero sin morirnos. Nos vamos a ir como quiera, pero no muertos. Ojalá que agarre ese mensaje. No todos dormiremos, no todos nos vamos a morir, es lo que dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, los que ya se habían ido, los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles, y nosotros, ¿qué pasa? Seremos transformados. Esa es la transformación de pasar de la vida como vivimos ahora a la vida eterna. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de incorrupción.
Y cuando esto corruptible, el cuerpo que tenemos, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, el cuerpo que tenemos, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sordida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, ¿cuál es el punto principal que estamos hablando en este primer punto del mensaje? Tendremos o recibiremos un cuerpo eterno. Enseguida, el punto número 2 es que nuestros cuerpos, ojo con esto que es muy importante aquí, nuestros cuerpos serán iguales al cuerpo resucitado de Jesús. Entonces, si tú quieres, fíjate esto, si tú quieres ponerte a pensar, ¿cómo será el cuerpo que yo recibiré cuando suceda el arrebatamiento o suceda que yo me vaya con el Señor? La Biblia dice que yo voy a recibir un cuerpo nuevo y eterno. Pero ¿cómo será ese cuerpo? La Biblia tiene la respuesta. Dice en Romanos capítulo 6, verso 5, por favor. Romanos 6, verso 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí habla de 3 veces que se puede plantar o sepultar. La primera vez que fuimos plantados o sepultados en Cristo es cuando le dimos nuestra vida al Señor, cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu nació de nuevo. Esa es la primera vez que nos sepultamos en Cristo y resucitamos como Él en un espíritu nuevo. Pero la segunda vez es cuando nos bautizamos en agua. ¿Cuántos ya son bautizados en agua acá? Levante la mano bien alta, mano arriba, como dice Bronco. Ok, los ya bautizados en agua. Entonces los que no, tienen que bautizarse, porque el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así de sencillo. Pero nosotros no te podemos obligar, tú tienes que querer. Acá está la hermana Carmen ya anotada, ahí en el foyer tenemos una lista para los que ya recibieron a Cristo y no se han bautizado. Tienes que anotarte para ser bautizado, porque esto es parte de todos los que somos de Cristo, ya los hemos bautizado. Es la segunda plantada en Cristo y resucitamos. Así cuando nos sacan del agua, haz de cuenta, el símbolo es que resucitamos con Él a una nueva vida. Pero la tercera va a ser cuando nuestro cuerpo lo pongan en la tierra y vamos a ser plantados en la semejanza de Jesús, porque también fue plantado en un sepulcro, pero resucitó con un cuerpo nuevo. Entonces aquí dice que si fuimos plantados semejante a como Él fue plantado, vamos a resucitar semejante a como Él fue resucitado. Hay otra escritura, primera de Juan, capítulo 3 y verso 2. La primera de Juan está casi al fin de la Biblia. Ahí se los van a poner en la pantalla, pero yo le aconsejo no confiarse eso, porque tal si un día se va la luz, después no haya que hacer, anda todo perdido. Primera de Juan 3, 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Si le has dado tu corazón a Cristo, tú eres un hijo de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, todos digan, sabemos. Los que somos de Cristo sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando venga, seremos semejantes a Él. Todos digan, semejantes a Él. Semejantes a Él. O sea, igual que Él, semejante es como Él es, porque le veremos tal como Él es. Ok, y aquí viene la parte importante que le iba a decir. ¿Cómo es el cuerpo resucitado que hemos de recibir? Bueno, hay que ver cómo era el de Jesús. Y aquí les voy a dar varias pautas de cómo era. Número 1, Juan 20, 14 y 15 nos dice que era un cuerpo muy parecido al nuestro, porque María fue al sepulcro, y muchos han leído esta porción, cuando fue porque quería ungir el cuerpo del Señor, y entonces cuando fue halló la tumba como vacía. Y entonces, ¡ay, se han llevado a mi Señor! ¿Qué cosa, verdad? ¿Cómo no pensó? ¡Ya resucitó mi Señor!
No, siempre pensamos lo chueco, lo torcido. María pensó, ay, se lo robaron. ¿Cómo se lo iban a robar, María? ¿Por qué no piensas que ya resucitó? Pues no podía pensar. No, y aparte que Jesús ya les había dicho. Pero ahí tienes tú la falsedad de las cosas, que hay cosas que Dios nos ha dicho y todavía a veces no creemos. Yo soy tu sanador. Y corremos para el doctor, ¿verdad? Porque lo primero es ir a Él. No es que no debas ir al doctor, pero lo primero es que hay que ir a Él. ¿Puede ir un amén? Amén. Entonces, María no halló al cuerpo del Señor, que ella pensaba el cuerpo, y estaba vacía la tumba. Entonces se le aparece una persona, fíjate, una persona. Y entonces ella creía que era el jardinero. ¿Por qué María creía que era el jardinero? Porque el cuerpo resucitado se mira casi igualito que el de nosotros, sin las lonjas, ¿verdad? Pero de ahí para allá todo se mira bien. O sea, el punto es que María confundió al Señor Jesús con el jardinero. ¿Te dice algo eso? Que su aspecto era muy semejante. Y entonces le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo pusiste y yo le llevaré. ¡Qué valor de mujer! Dios bendiga a las mujeres, amén. Son bien valientes. Si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo le llevaré. Pero cuando él le dice María, y ella respinga y despierta y dice, Rabón, maestro. Y entonces se da cuenta que era él. Pero lo que yo quiero enseñarle es la confusión de que no saber que este cuerpo ya está resucitado porque se mira tan semejante al nuestro, a tal manera que María se confunde. Enseguida, este cuerpo, esto es importante, vayan allá, Lucas capítulo 24, 38 y 39. Lucas 24, 38. A ver quién gana, a ver quién gana. No, pues ya me ganaron, ¿verdad? Sí, no, si están a espadazos limpios aquí. 24, 38. Pero yo siempre me acuerdo de la canción de José Alfredo Jiménez, no hay que llegar primero, lo que es importante es saber llegar. 24, 38. Dice, ¿sí les dije esa escritura? 24, 38 y 39, sí. Ahí está. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos. ¿Cómo estaban las manos del Señor? Estaban perforadas. Iba a decir agujeradas, pero eso es coahuilense. Perforadas está más bonito. Gracias. Estaban perforadas por los clavos. Y él les dice, miren mis manos y mis pies, porque también fue clavado en los pies. Y entonces les dice que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene, ¿qué? Carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bueno, ahí hay una enseñanza muy tremenda de ahora cómo es un cuerpo resucitado. ¿Cuántos aquí que tienen cuerpo tienen carne? ¿Cuántos tienen sangre? ¿Y cuántos tienen huesos? Porque esas son las partes principales. Yo sé que hay tejidos, pero es parte de la carne, nervios, pero es parte también. Pero Jesús no dice que el cuerpo resucitado tenga sangre. Él dice, ustedes ven que yo tengo carne y tengo hueso. Y uno dice, ay, ¿cómo va a vivir un cuerpo sin sangre? Bueno, el cuerpo humano no vive sin sangre, porque es humano. Pero el cuerpo resucitado, yo creo que es una enseñanza que Jesús da, que cuando Él fue a la cruz, Él derramó toda su sangre, y se la salió toda, y que en vez de la sangre, ahora recibe la vida directa de Dios en Él. Fluye la vida de Dios. Por eso el cuerpo resucitado no tiene sangre. Jesús dijo, ven que un cuerpo, un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo, pues no mencionó nada de la sangre, que es vital. Entonces el cuerpo que nosotros recibiremos, probablemente, porque esto es simplemente adherirnos a esto, probablemente va a tener carne y hueso, como Jesús dijo, y probablemente no va a tener sangre, sino que la vida de Dios fluye ahí para hacernos vivir. Pero ¿cuántos creen que la vida de Dios es mucho mejor? Porque la vida de Dios fluye y no se acaba y no se muere y no se termina.
Bueno, el otro es que esto les va a gustar a muchos, especialmente como ya está acercando la hora de la comida, les va a gustar. Lucas 24, ahí mismo, pero el verso 41, Lucas 24, porque acuérdense que Jesús llega donde estaban los discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos, y entonces estando encerrados, esta gente no quería abrir la puerta. 24:41 de Lucas, leo, y dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, aquí viene lo que les va a gustar: ¿tienen algo aquí de comer? Un fried chicken, un Subway, un pescado o algo. Y entonces dijeron: pues no tenemos Subway, pero sí tenemos un McFish, un pescadito. Tenían un pescado. Entonces dice: entonces le dieron a comer un pez asado y un panal de miel. Mire lo significativo. ¿Por qué es esto? Porque ellos estaban seguros que con ellos estaba un fantasma. Ellos decían: es un espíritu. Y entonces dijeron: cuando le dé el pescado, él va a hacer como que lo agarre y se va a caer, porque un fantasma no puede agarrar, un espíritu no puede agarrar algo que es sólido. Pero él lo agarró y empezó a comerse. A ver la miel, pásala. Entonces, el cuerpo resucitado que nosotros vamos a recibir puede comer, aunque no necesita comer. Él no comió porque necesitara comer ya ahora, sino que puede comer, puede disfrutar comida, puede caminar, puede hablar. Ese es el cuerpo resucitado. Como estamos viendo cómo es el cuerpo resucitado de Jesús, porque como es el cuerpo resucitado, es el cuerpo que nosotros vamos a recibir. Y finalmente, en Juan 20:19, Juan 20:19, esto les va a gustar a los amantes de los superhéroes. Ahorita viene un superhéroe por acá, mi nieto. Juan 20:19. Dice: y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que es el domingo, por eso estamos reuniéndonos nosotros el domingo, estando las puertas como cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Qué clase de cuerpo es este? Que nosotros, hazte cuenta que trancamos esa puerta, trancamos aquella, trancamos las otras, y de repente Jesús aparece aquí y se pone dentro y nos dice: paz a vosotros. ¿Y por dónde entró? Y en Guatemala dirían: ¿y cómo así? Pues porque entra a través de las paredes, o sea, traspasa paredes. El cuerpo resucitado de Jesús traspasa paredes. También Lucas 24:31, no te lo voy a leer, pero es los caminantes de Emaús. Ellos iban tristes y entonces Jesús se viene y camina con ellos. Y estos hombres tristes no sabían que era Jesús, porque creían que era otro caminante. Y Jesús les dice: ¿y por qué están tan tristes? Y ellos les dicen: es que eres el único forastero que no ha oído lo que ha pasado. ¿Y qué pasó? De Jesús Nazareno, que era un profeta, que nosotros creíamos que acá, pero ahora se murió. Y era él. Era él. Sí. Entonces llegan a la casa, y ustedes han cantado los caminantes de Emaús, ¿verdad? Bien padre, ya la cantamos en la católica. Y entonces él hizo como que se iba. Y le dijeron: no, quédate, porque ya es tarde, ya son como las 4. Sí, pues eran como las 4 o 5 de la tarde, pero ya era tarde. Quédate con nosotros. Y entonces él se quedó. Pero todavía no sabían que era Jesús. Y entonces vamos a orar. Trajeron los alimentos, vamos a orar. Y cuando Jesús ora, ellos notan que ora como oraba Jesús. Amén. Y entonces dice que se les abrieron sus ojos y dijeron: es el Señor. Pero en ese momento se desapareció. Amén. Ese es el otro atributo del cuerpo resucitado. Espérate que vamos a vivir en este lugar maravilloso con Dios, y no nos vamos a transportar en coches, ni en camiones, ni en aviones. Podemos ser transportados, podemos desaparecer aquí y aparecer en otro lado. A Felipe le sucedió eso. El punto final del mensaje
punto final, es muy importante. Sabemos que, te dije, recibiremos cuerpos eternos. Número 2, nuestros cuerpos serán iguales al cuerpo de Jesús. Pero número 3, el final, es que la pregunta, ¿cuándo recibiré mi nuevo cuerpo? ¿Cuántos creen que eso es importante? ¿Cuándo recibiré mi nuevo cuerpo? Porque es importante que yo vaya a recibir un cuerpo nuevo. Es importante que sea como el de Jesús. Pero ¿cuándo recibiré mi nuevo cuerpo? Una sola escritura. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, verso 13. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Leo acá y terminamos. Gracias de verdad por su atención. Yo creo que este es un tema muy bueno. Terminamos la parte 1. El siguiente domingo les traigo la parte 2 de la salvación del cuerpo, que creo que va a ser muy importante también. Pero dice el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Ya para ahora, los que duermen, ustedes deben estar bien listos. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya se murieron. Y por supuesto los que se murieron en Cristo, porque los que se murieron en Cristo son los que duermen aquí. Dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces, ¿por qué tú no te debes entristecer cuando un ser amado se va a dormir? Porque tú ya sabes a dónde va. Tú ya sabes que se fue, era de Cristo, está la presencia de Cristo en este momento y está bien. Y dice, no quiero que se entristezcan. Y dice bien claro, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Imagínate que tienes un familiar que rechaza a Cristo. Puede ser una buena persona, puede ser una persona que ama a su familia, que trabaja, pero rechaza vivir para Dios. Desgraciadamente es de los que no tienen esperanza. Y dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos acá lo creen? Amén. Bueno, dice, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron en Él. Luego, ¿dónde estaban? Con Él. Acá enterrado estaba solamente el cuerpo, pero con Él están los que se murieron en Él, los que durmieron en Él, y Dios los traerá con Jesús. ¿Para qué los traerá? Para que reciban sus cuerpos que van a resucitar primero ellos, porque dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ahora está hablando de otros, ya no los que se murieron, pero los que nosotros, los que vivimos, y vuelvo y recalco, los que somos de Cristo, los que de verdad ponen interés en servir a Dios y en rendirse a Él. Hay mucha gente que a Cristo solamente lo hace su Salvador, e incluso a veces lo engañan en campañas evangelísticas y le dice, recibe a Jesús como tu Salvador, y la gente lo hace, pero no se rinde a Dios. La gente cree en Jesús, pero no le obedece. Entonces, la parte clave es que no solamente debes de recibirlo como tu Salvador, sino también como tu Señor, que quiere decir el dueño, el que gobierna, el que manda, el que ordena. Entonces, los que son de Cristo y lo han recibido como su Señor y Salvador, los que hayamos quedado, dice acá, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que no nos vamos a ir antes, pero serán un abrir y cerrar de ojos. Así, porque ya estaba viendo aquí a alguien listo que dice, bueno, entonces no vivo tan bien así. Cuando vea que ya se están levantando, yo entonces me rindo a Cristo. No vamos a tener chance. Decimos allá en Coahuila, no habrá chance. No, eso será en un abrir y cerrar de ojos. Es cierto que vas primero, pero es rápido. El asunto es en un relampagazo. El caso es que no precederemos a los que durmieron, dice el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Cuántos se alegran de eso?
descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿dónde estaban los muertos en Cristo? Venían con Él. Pero eran los cuerpos de los muertos que estaban acá en la tierra, que resucitan, y no importa dónde estés. Alguna gente tiene problemas con la cremación. ¿Ha oído eso? Porque muchos dicen, ay, no puedo cremar a mi ser amado porque luego ¿cómo va a resucitar? O sea, como pidiéndole limitación a Dios. Porque ¿qué tal si se lo tragó un tiburón, por ejemplo? ¿Va a resucitar o no? Aunque se lo haya comido un tiburón. ¡Claro! Para Dios, dice, el mar entregará a los muertos y el Hades y todo. O sea, para Dios no hay asunto. Entonces, yo le digo eso no para que se arranque cremando a todo el mundo. Él lo quiere hacer, es otra cosa. Pero le doy paz porque yo sé que es muy económico hacer esa cremación. Entonces, pero para Dios, de donde esté ese ADN, lo ha de levantar y lo ha de resucitar. Porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí viene, verso 17. Luego nosotros. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes? Nosotros. Pero dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay cosas que yo no entiendo, pero lo creo. Ahí dice que los muertos en Cristo resucitan y se unen a sus cuerpos, a su espíritu que venía con el Señor. Y ahí dice también que los que creemos y somos del Señor somos arrebatados. Es lo que se llama el arrebatamiento. Somos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el verso 18 termina y dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos conocen a alguien que se asusta al oír de los tiempos del fin? ¿Cuántos conocen personas que, ay, que no me hables de eso porque, ay, porque no? Aquí dice, no se asusten, aliéntense, anímense, alégrense con estas palabras, con esto de que el Señor viene. El hecho de que el Señor venga no debe ser motivo de tristeza, no, debe ser motivo de gozo. ¿Puede decir un amén? Termino diciéndote esto. Esto será el acontecimiento más glorioso de la historia. El día que todos nuestros amados que se han ido con Él reciban su cuerpo para juntarse con ese espíritu que ya estaba con el Señor. Pero el día, hermano, que tú y yo que estamos vivos y nos hemos entregado a Él total y completamente, seamos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Eso será glorioso. Pero tengo necesidad de decirte que todo lo que se necesita para ser incluido en ese grupo es que recibas a Jesús como tu Salvador, que quiere decir que le dejes que te perdone tus pecados. Pero número 2, que lo hagas tu Señor, el Señor de tu vida, el que mande, que la Biblia va a mandar, que la Biblia va a ordenar, que lo que diga la Biblia, que si la Biblia dice perdona, entonces que tú perdones. Que si la Biblia dice no dejes de congregarte, tú no dejas de congregarte. Que si la Biblia dice ve y dile a otros de la salvación de Cristo, tú le obedeces y vas y le dices a otros, porque para eso estamos aquí en esta tierra. Esa persona es la que va a ser incluida. Quiero que cierren sus ojos. Quiero despedir la grabación. Bendigo a cada persona que está oyendo y declaro el Espíritu Santo ahí contigo para animarte. Todos con sus